¿Pero con qué celular? ¿Con ese celular lo hacemos? Bueno, si quieres, vamos. Estoy esperando que entre todo el mundazo aquí. Bueno, aquí ya vamos a empezar a transmitir en... Ay, pero no se está viendo la cámara en vaina. En Instagram. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, tú vas a conectarlo ahí, en ese... Dijiste, ¿lo voy a conectar ahí? Sí. Yo tengo otro celular aquí. No, pero que no quiero añadir más cuentas a esos celulares, porque después un lío. Saludos, 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 mi gente. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí transmitiendo en todas mis redes sociales. Estamos transmitiendo en mis canales de YouTube. Estamos transmitiendo en mi 3 Facebook. Y estamos transmitiendo también por Instagram y a la misma vez por TikTok también. Viajero Soy HD o soy Raúl Aragones. Usted me busca por cualquiera de esas. Y es muy seguro que me va a encontrar. ¿Ok? Hoy vamos a estar platicando sobre unas cuantas noticias, bendiciones a todo el mundo. Del mundo del rideshare. ¿Qué voy a estar publicando hoy? ¿Verdad? Yo vengo y le hablo a ustedes lo que yo voy a estar publicando hoy en mis redes sociales para que comentemos, ¿verdad? Recuerde para hoy, 14. Superman 7814. Me chocó una pasola, señores. Estoy lastimado de un brazo. Me chocó un motor que diga. Acabando yo de ponerle a la Chichiturbo todas las cosas. ¿Dónde está ese video? Consígueme ese video y me lo manda al grupo, Víctor, que yo vi que aparece los cambios que le hicimos a Genaro 10. Le hicimos unos cambios. Ahora le pusimos el logo de Viajero Soy HD y de RideRestorySA.com. La gente me dice, ¿qué es eso que tú estás promocionando? Yo, bueno, mis negocios, a mí me estoy promocionando. Porque ¿de qué le sirve a usted promocionar algo que usted no cree? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene Elian? ¿Te mareate? Señores, ¿qué es pituita? Hasta el día de hoy no se sabe lo que es la pituita. Explíquenme qué es pituita, pero con palabras que yo pueda entender. Alergia, una alergia, ok. Celeste, cariño, 14. ¿Cómo tú estás, Celeste? Celeste nunca me abandona, señores. Tengo tanta gente buena, man. La gente de Instagram que anda por ahí también, un saludito. Vamos a empezar con esto. Noticias que voy a estar hablando hoy en mi Instagram. Yo las comento por aquí con ustedes. Hablamos un ratito sobre algunos temas. Y luego, pues nada, me fajo a hacer mi video, a publicar mis noticias, ¿verdad? Y cosas que hago. También no solamente noticias. No solamente noticias. Señores, Uber bajo presión por cargos de seguro y operación. ¿Será verdad? Un análisis reciente encontró que Uber puede cobrar cargos de insurance y operaciones muy diferentes en viajes prácticamente iguales. Descubrieron la fórmula del agua, estos tigres. Ahora que se están dando cuenta de que Uber en un viaje le cobra a un conductor una tarifa y a otro conductor otra tarifa por el seguro, por los cargos de operaciones, pues eso lo sabemos, que ellos manipulan toda esa información. Yo hago estos videos para ayudar al conductor no informado a que se informe de las cosas que pasan en la plataforma. Porque ustedes, lo que se lo saben todo, ustedes no
no pueden aprender nada nuevo de nadie porque ustedes se lo saben todo. Pero aquel conductor nuevo que me está viendo en este momento, y usted es conductor de Uber y acaba de empezar a trabajar con Uber, permítame decirle que usted acaba de empezar a trabajar en la plataforma que exprime más a cualquier persona en este mundo. No existe un warehouse en Estados Unidos que exprima más a sus trabajadores que lo que hace una plataforma de rideshare. Porque te exprimen para luego deshacerse de ti. ¿Ok? Tú estás en un negocio volátil que en cualquier momento vas a estar afuera porque tú no controlas ninguna de las variantes. Toda la variante la controla la empresa. Tú eres un independent contractor. ¿Entendiste esa palabrita? Si usted entiende eso, que usted es un contratista independiente, entonces usted debe de entender que usted no tiene voz ni voto en Uber, que usted se puede unir a 10,000 uniones y al final, si Uber quiere cerrar, como ha hecho en muchos sitios, que amenaza, bueno, pues nosotros vamos a cerrar operaciones y deja a todo el mundo en el limbo 2 o 3 semanas y todo el mundo empieza, no, pero que sí, que queremos trabajar. Porque lo tienen pidiendo cacao a todo el mundo. Dejamos que Uber se nos montara y ya no hay nada que hacer. En viajes similares, con la misma ruta, mismo conductor y mismo vehículo, los cargos variaron de forma significativa. Uber dice que esos cargos cubren seguro comercial obligatorio y costos operativos generales, lo cual pueden variar de ciudad en ciudad, de estado en estado, lo que sea. Eso es lo que dicen ellos. Cada pueblo tiene tasas, seguro, lo que sea, gastos variables. Eso es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos. Deben tratar la pantalla, la gente que todo. No. Esto afecta directamente a los conductores porque vuelve a abrir la pregunta grande. ¿El pasajero paga más, pero el conductor realmente recibe más? Esa es la pregunta. El pasajero paga más, pero el conductor en realidad recibe más. No, más de ese dinero se queda en los bolsillos de Uber para supuestamente pagos de seguro y operaciones. ¿Qué operaciones? Nada más ellos saben. Como las operaciones del Lizipaz, que tú pasas un toll de 85 centavos y digamos que tú no tenías el dinero completo o se te pasó pagarlo, lo que sea. Ahora te ponen un cargo, un fee de $50 por 85 centavos. De que gastos administrativos por printear un papelito y mandártelo a la casa. Mándemelo por email. ¿Qué le cuesta un email? Gastos operacionales. Ahí que se va todo lo cuarto. Esta noticia tiene potencial, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si el potencial que tiene esta noticia es bueno. Vamos a ver si es bueno. Vamos a ver si esta noticia se va viral. Vamos a ver si ustedes se ponen en esto y etiquetan a Uber y Lyft. Yo quiero que Uber y Lyft se pongan en contacto conmigo. Yo tengo grupos con 1,200 conductores. Todo esperando respuesta. Todo esperando respuesta. Todos esperando respuesta. Conductores que lo sacan por nada. Conductores que lo bloquean por nada. Todo esperando respuesta. Todo esperando respuesta. Etiqueten a Uber y Lyft. Aunque después se vayan. Lyft activa su límite mensual de fee para conductores. Esto tiene que estar interesante. Vamos a leer esto. Lyft implementó un sistema donde su fee mensual no debería superar el 30% de lo que pagan los pasajeros, excluyendo ciertos costos externos como seguro, impuestos y cargos gubernamentales, que ahí es donde agarran a todo el mundo. Recuerde que Lyft te decía
en 30 días, perdón, en 7 días, cuando se termine la semana, si nosotros te descontamos más del 30%, te lo vamos a devolver. Era lo que decía, en 7 días, en una semana, si te descontamos más del 30%, te lo vamos a regresar. No nos vamos a quedar con más del 30%. Ahora no es a la semana, ahora es al mes, para que tú veas menos dinero durante la semana. Y al final del mes, si ellos no te han bloqueado, si no te han sacado de la aplicación, te van a decir, oh, sí, mira, nosotros sacamos $150 extras, ahí está, si acaso te dicen eso. Que no creo que vaya a ser el caso. No creo que vaya a ser el caso. Pero es lo que dicen ellos, que al final del mes, saludito Rivera, ¿cómo estás? Dice, por tener la aceptación en 1% en Lyft, ¿me pueden cancelar? Claro que sí. Claro que sí. Y muy posible te cancelen por otras cosas y no sea por eso. Pero van a buscar la manera de cancelarte. Porque un conductor que de 100 viajes me agarra uno, ¿para qué yo lo quiero? Póngase a pensar si usted fuera dueño de negocio. Usted tiene un conductor y de 100 pedidos que le sale, cada vez, póngase a pensar esto, usted tiene una tienda y usted tiene un muchacho que le hace delivery, por ejemplo, o tiene 10 muchachos que le hace delivery y usted tiene a Víctor ahí y Víctor de 100 viajes que usted pone arriba de la mesa para que se lleven, hacer ese delivery, coge uno. Y yo tengo otros que vienen, que de 100 viajes que yo pongo, cogen 80, cogen 50, cogen 70. ¿Usted cree que yo voy a estar cargando con Víctor atrás? Dígame, sea sincero. Piense como dueño de negocio alguna vez en su vida. ¿Usted cree que usted va a estar cargando con una persona que de 100 viajes le hace uno solo? Yo como dueño de negocio no lo tendría. ¿Entiende, manito? Ese es el sistema. Y eso es lo que pasa. Muchas personas quisieran tener flexibilidad en Uber y Lyft, claro que sí. Pero Uber y Lyft te vendió la flexibilidad para engancharte. Ya tú te has enganchado, ya a ellos no le importa nada más. Y ellos tienen una lista de pila de gente ahí que están esperando a cumplir 25 años para venir a trabajar con ellos. Pila de ellos, para que sepa. Inclusive tengo casos de personas que cuando tenían los 24 años, le faltaban meses para abrir la cuenta de Uber, crearon la cuenta, no tenían la edad, le pusieron documentación falsa, oye eso, por no tener la edad, y ahora no pueden abrir una cuenta de Uber. Ahora no pueden abrir una cuenta de Uber porque tienen supuestamente una cuenta que habían creado cuando no tenían la edad, subieron el documento que todavía no habían cumplido años y le dijeron no puede trabajar con Uber. Ya tú sabes. Esa gente hace lo que le da la gana, literalmente. Ya usted sabe, en Lyft, después de los 30 días, a los 30 días ellos van a decidir si se cobraron de más y te van a devolver lo que a ellos les dé su gana. Ya lo saben. Entonces, esto afecta a los conductores de Lyft porque ahora no basta con mirar un solo viaje. Hay que revisar el resumen mensual completo. ¿Quién se va a poner a hacer esa vaina? El conductor debe de comparar lo que pagó el pasajero. Usted se imagina de que usted sentase, ok, ahora vamos a hacer el resumen mensual de lo que me pagó Lyft, a ver si Lyft me tiene que pagar algo para atrás. Usted se imagina. Tiene que revisar los pagos del pasajero, lo que pagó el pasajero.
tiene que revisar lo que recibió el conductor, lo que tú recibiste. Tiene que revisar también lo que retuvo Lyft. Y también lo que aparece como seguro o cargos externos. Y ahí usted hace su matemática. A ver si le pagaron completo. Es un negocio redondito que tiene montado. Lyft está tratando de vender transparencia, pero el conductor inteligente debe verificar si el ajuste realmente aparece y si los external fees no se comen la diferencia. Ya lo saben. Miren esto ahora. New York quiere frenar aplicación de delivery acusada de pagar menos de $5 por hora. ¿Y cuál es esa aplicación? La ciudad de Nueva York pidió una orden judicial contra MotoClick, una app de delivery acusada de pagar a trabajadores muy por debajo del mínimo legal. ¿Y por qué no le caen atrás a Uber y a Lyft? Papá. Según la ciudad, algunos trabajadores recibieron entre aproximadamente $3.67 y $4.67 por hora, cuando el mínimo local para delivery workers es de $22.13 por hora. Qué maldito abuso donde quiera, señores. Señores, recuerden visitar riderestorusa.com si usted necesita hacer apelaciones o disputas para Uber. Nosotros lo hacemos por ustedes. ¿Ok? Hacemos una evaluación gratuita si usted quiere también. Entonces, bueno, esto lo habíamos visto ya sobre el video viral de la chopper de Instacart que fue arrestada porque andaba con los niños. Vamos a ver. Eso lo estuvimos hablando. Tengo otra noticia que tiene que ver con los background checks, que eso también lo vamos a tirar ahí en mi Instagram de Viajero Soy HD. Ok, así que vayan a ver viajerosoyhd.com también, que ahí tengo pila de artículos para todos ustedes. Ok, entonces, alerta a Ride Store. Ok, este es un segmentico que yo hago para mi cuenta de Ride Store. Entonces, aquí tenemos qué está pasando. En Estados Unidos, los temas más fuertes para los conductores ahora mismo son la transparencia de pago, los cargos de seguro, los fees de Uber y Lyft, los background check más profundos. Y ahora mismo con los problemas de desactivaciones y los delivery apps. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que pueden ser afectadas? Personas que tienen cuenta en revisión, reporte de pasajeros, video de cliente, donde el cliente lo grabó a usted, problema de checkers, problema con Samba Safety, récords antiguos, accidentes sin documentar, viajes fuera de la aplicación, evidencia incompleta, apelaciones mal preparadas, están todos jodidos. ¿Ok? ¿Qué debe hacer el conductor? Guarda captura de pagos y desglose de viaje. Nadie hace eso. Revisar tus resúmenes semanales y mensuales. Nadie hace eso. Usa una dashcam si hace rideshare. Muy poco hacen eso. No acepte viajes fuera de la aplicación. Que no, pero todos los tigres están haciendo. Todo el que puede hacer viaje por afuera. Tanto jodido. Revisa tu reporte de motores y vehículos y tu background check. Ninguno lo hace hasta que llegan donde mí y dicen, yo lo voy a pedir. Guarda su email de Uber y de Lyft y de DoorDash o de Instacart o Checkers o Samba. Los emails que te manden, esa gente, siempre guárdalo. No responda a apelaciones con emoción. Papá. Deja de estar peleando con esa gente cuando tú llames. No es como tú vas a resolver el problema, ni echándole la culpa al cliente vas a resolver el problema. Organiza evidencia antes de enviar cualquier explicación. Si vas a trabajar con nosotros, organiza tu evidencia primero, ¿verdad? Y así vamos a darte un mejor servicio. ¿Ok? Hoy una cuenta no solamente se cae por un reporte, también se cae por un video, por un background check, un cargo mal entendido o una apelación mal preparada, para que lo sepa.
Y nada, mi gente, con eso vamos a terminar parte de lo que tenemos para hoy en cuanto a lo que tiene que ver con Uber. América Latina, creo que la gente de España, tengo gente de España por aquí también. Señores, miren este vehículo que tengo. Honda Pilot versión Touring, 390,000 de inicial. Somos representantes autorizados de Círculo Auto aquí en República Dominicana. Este vehículo está por 1.190.000 disponibles si lo quieres pagar a cachirulo. Tenemos también financiamiento disponible si usted quiere. Háblanos al 908-220-4310 y estaremos enviándote toda la información de este vehículo. ¿Y de qué se trata de qué se trata ese website? ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que, a qué se dedica? Que sé yo, que es del Caribe. Pero háblame de qué se trata. Porque muchas veces la gente se pone a poner enlaces en los lives de uno y eso. Si tú quieres que a ti te llegue tráfico, hay una mejor manera, porque la gente no puede cliquear eso. ¿Entiendes? La gente no puede cliquear eso. Entonces, la gente que pone de que enlace y vaina, ¿de qué es? Vende salami y vaina eso. No, bueno. A lo de ver y vaina así. Bueno. Dice por aquí, tengo aquí en TikTok, se puede reactivar una cuenta de Lyft por conducción insegura ya con apelación realizada. Oye lo que pasa. Ellos te ponen a hacer la apelación. Ellos no quieren reactivar a nadie ahora mismo, hermano. Oíste. Ahora mismo no quieren reactivar a nadie. Las cuentas que están reactivando y la que nosotros estamos trabajando actualmente en este nuevo mes que empezamos, porque volvimos a reestructurar las cuentas que estamos trabajando. Son las que tienen problemas con background check y no son todas, ¿ok? Entonces reestructuramos los servicios por eso. Porque Uber hace 2 semanas, 3 semanas, yo hice la publicación, vino con cambios muy duros y esos cambios también aplican al Lyft, donde por cierta cantidad de cosas que tú puedas tener, no te van a reactivar. Entonces, en tu pregunta que tiene que ver con Lyft, pero no irme muy lejos de ahí, si por conducción insegura te pueden reactivar. Ahora mismo no, porque ellos cambiaron el mes pasado. El filtro que está utilizando Samba y Checkers le dice que si tú tienes un récord de manejo que puede representar un peligro en el futuro, te bloquean inmediatamente. Vean la película Minority Report. Antes de que tú cometes el acto, te están metiendo preso. ¿Entiendes? Porque ellos ya vieron que en el futuro, supuestamente, tú puedes tener un problema por cómo tú te manejas el día de hoy. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, puedes tú, con un reporte de manejo inseguro, volver a la calle en este momento. No. Nosotros tuvimos un caso de acoso que recuperamos hace unos cuantos semanas. De acoso. No tuvimos que mandar evidencia de nada, no tuvimos que mandar video. Lo único que tuvimos, 1 mes y 20 días, ahí. Pues nosotros tenemos un servicio donde nosotros le escribimos por ti todos los días y enviamos apelaciones todos los días, aunque digan que no, todos los días estamos ahí. ¿Ok? Entonces, solamente así logramos recuperar esa cuenta de acoso, que es peor que lo que tú tienes. Pero hoy por hoy han puesto lo que tú tienes en la misma
como si fuera peor que acoso. ¿Me entendiste? Ellos no le están dando entrada a los conductores que tienen manejo inseguro. Aunque tengan todo limpio, te la están poniendo en la China. Lo único que te recomiendo es, antes que tú vengas a pagarme a mí o hacer una consulta conmigo, lo que sea, es que sea persistente escribiéndole. Tírale captura a tus estadísticas. Si ellos dicen que tú manejas inseguro, mira qué desgraciados son esa gente. Si ellos dicen que tú manejas inseguro, tú entras, es con la aplicación de Lyft, pero por ejemplo, miren, en la aplicación de Uber, tú entras en la aplicación de Uber, que la gente me escribe. Usted entra a la aplicación de Uber, vamos a poner aquí a bloquear esto ahora mismo. Estoy en trabajo, que nadie me escriba. Usted entra a la aplicación de Uber, que a mí casi me la van a bloquear. Tengo que renovar mi background check, dicen ellos. Ya tú sabes. Ok, usted entra a la aplicación de Uber y en la aplicación de Uber, usted va a ir donde dice seguridad, safety. Le da ahí. Y ahí vas a bajar y hay una área donde dice Driving Insights. Esto te lo estoy enseñando para que tú tengas una perspectiva de lo que pasa en las aplicaciones. Tú le das ahí a Driver Insight y yo tengo 96%. Dice que es 96. O sea que yo soy un conductor que me manejo excelentemente. Freno poco, esto, pero aún así, aquí tengo advertencias. Dice que manejando rápido estoy excelente. No toco el celular, excelente. Doblando, excelente. Acelerando, excelente. Pero mira lo que me dicen. Áreas para enfocarte, frenado. Ya por eso me sacan ellos a mí. Si alguien me pone un reporte a mí, por eso me sacan ellos. Entonces, tú le tiras una captura a eso, manito. Tú que la tienes 100, ¿verdad? Buscan en el Lyft, si en Lyft te aparece, tú le tiras una captura ahí. Y todos los días tú le dices a ellos, me parece que este reporte no está correcto, porque ustedes me felicitan a mí todos los días diciendo que yo manejo perfectamente. Solamente dile eso todos los días. Necesito una revisión humana, por favor. Me parece que este reporte está incorrecto. No le eche la culpa al cliente de nada, porque tú no vas a resolver nada con eso. Echándole la culpa al cliente no va a resolver nada con eso. ¿Ok? Nada con eso. Recuerden que ustedes me pueden ver en todas mis redes sociales. Viajero Soy HD. viajerosoyhd.com. Me pueden buscar en Facebook, YouTube, donde quiera. También como soy Raúl Aragones. ¿Ok? Bueno, para los amantes de los Jeeps, tenemos este Jeep Wrangler 2020 blanco. Si te interesa, 908-220-4310. Inicial son 510,000 pesos si te interesa este vehículo. Somos representantes de Círculo Auto en República Dominicana. Así que puedes comunicarte con nosotros al 908-220 HD. Tenemos un Instagram con eso también, con Viajero H, Viajero Auto HD, donde estamos también promoviendo todos los vehículos que tienen que ver con Círculo Auto. Aquí estoy poniendo en YouTube y en Instagram, estoy poniendo algunos de los vehículos por si a ustedes les interesa ir a verlo. Hyundai Santa Fe 2020. Este vehículo puede ser tuyo por $19,900 con un inicial de 410,000 pesos. Si quieres más información sobre este vehículo, háblame al 908-220-4310. Recuerda que somos representantes autorizados de Círculo Auto en República Dominicana y puedes seguirnos en las redes sociales como Viajero Soy Auto.
Ok, así que ya lo saben. Si necesitan un vehículo, lo que sea, estamos en el negocio de venta de vehículos también, con la gente de Círculo Auto. Y nada, nos vamos a ir ahora a hacer nuestros videitos de Instagram y de TikTok. Lo vamos a estar tirando por acá. Antes la distribución que yo hacía era primero por Instagram, pero ahora vamos a empezar la distribución por TikTok. ¿Ok? Porque tengo que darle contenido a TikTok. Tengo que darle contenido a ustedes. Así que nada. Seguimos hablando al ratito con mi gente de TikTok. Dios me lo bendiga a todos. Ya saben, viajerosoyhd.com, riderestoreusa.com. Ahí estamos trabajando con todo tipo de casos. Si usted necesita una evaluación gratuita o conoce a alguien que la necesite, póngase en contacto con nosotros, 908-220-4310. Saludos a todos. ¿Ok? Y nos ponemos ahí a su disposición. Voy cerrando por aquí. Ya terminamos por lo que es TikTok. Yo no sé si se cierra automáticamente allá, Víctor. Ya, se cerró por allá. Bueno, mi gente, la gente de YouTube, nos vamos para YouTube ahora. Dije para YouTube. La gente de YouTube, de Instagram y de Facebook, ahora nos vamos a hacer los videitos para subírselos a ustedes, para que ya tengan las noticias separadas, las puedan compartir y todo lo que sea, todo lo que usted quiera hacer, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao a todos.